contaba que esta competencia transversal pues es una competencia que tienen que ver absolutamente todos los trabajadores. En este caso, ¿por qué? Pues porque en cualquier actividad que yo realice voy a generar cambios en el ambiente. Nosotros solamente, digamos así, no seamos trabajadores en la casa, generamos cambios en el ambiente. En el trabajo, pues muchísimos más. Y también desde la parte de seguridad y salud en el trabajo, entonces todas las actividades van a tener una afectación en la salud de los trabajadores. Entonces, por eso es importante tener en cuenta por qué ustedes ven esta competencia. A veces digamos que se preguntan, pero ¿por qué vemos esta clase tan rara? Sí, si yo estoy estudiando es banca o si yo estoy estudiando medios digitales o en este caso ustedes son como de microfinanzas, ¿cierto? Sí, Entonces, señora. es por Señora, eso. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Que nosotros pues nos familiaricemos porque nuestro quehacer, las actividades que vamos a desempeñar como trabajadores van a afectar al ambiente y porque esas actividades pues también pueden llegar a afectar mi salud como trabajador y qué puedo hacer para prevenir eso. Miriam, ¿tienes alguna preguntita? sí, señora, gracias. Profe, es que del material de formación hay como dos componentes. Vamos Sí, a ver, es legislación, la legislación hace parte, sí, porque la de otra son los fundamentos de medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. sí, esos dos componentes hacen parte de la competencia. Entonces, la legislación pues es muy importante porque pues hay una normatividad que obliga a las empresas a que se desarrollen estos temas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque si no hubiese normativa legal, pues simplemente las empresas no harían nada frente a eso, ¿cierto? Entonces, digamos, a mí como trabajador, digamos que me dan una jornada máxima de 8 horas laborales, me entregan mis implementos de seguridad si son necesarios y demás, porque hay una norma que lo exige así. ¿Listo? Las empresas tampoco pueden ir a contaminar el ambiente como quieran. ¿Por qué? Porque hay unas normas que dicen hasta dónde lo puede afectar. Entonces, por eso es que hay una legislación. Si ustedes miran al detalle, pues digamos que todo este tema de legislación va, además de diciendo la norma, pues de qué se trata. ¿Listo? Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta o seguimos? Sigo hablando. Sigo, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, entonces, esta competencia se llama aplicar prácticas de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo con las políticas organizacionales y la normatividad vigente. Mi nombre otra vez es Daisy García, yo soy instructora transversal para esta competencia. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo ingresamos al material de formación y a las actividades. Entonces, en este caso, pues ustedes van a ingresar al contenido del curso, aquí a mano izquierda cuando ingresan al curso, contenido del curso, proyecto, aquí está, módulo 2 y material de formación. Entonces, en material de formación, pues van a encontrar los dos materiales que dice Miriam, que uno es sobre legislación y el otro es fundamentos sobre medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. Bueno, y hoy les voy a explicar cómo vamos a desarrollar la actividad 1, que es un cuestionario, y la actividad 2, que es una presentación. Entonces, la actividad 1, pues es un cuestionario. La idea es que ustedes lean su material de apoyo. Y se abrió un micrófono, ciérrenlo por favor. Hay abierto un micrófono, chicos, revisen. Entonces, van a hacer un cuestionario. El cuestionario lo van a desarrollar esta semana. La idea, pues, es que lean el material de apoyo y que también revisen
la presentación que les voy a dejar hoy, porque esa presentación es el resumen de lo que ustedes más tienen que hacer énfasis para responder ese cuestionario. ¿Listo? Eso es lo que les voy a dejar ahorita. Bueno, un cuestionario. Y lo otro es una presentación. Esa presentación la pueden hacer en PowerPoint, la pueden hacer en Canva, en Prezi, en lo que usted quiera. Entonces, ¿cuál es la idea de esta presentación? Que ustedes hablen sobre estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales. Esta presentación, entonces, es la actividad de aprendizaje 2. Aquí se las marco, que es lo que tienen que presentar. Tienen fecha máxima de presentación el día domingo a las 11:30, no a las 12. A las 11:30 se cierra la actividad. Tengan en cuenta que si la presentan después, pues van a tener unos días más. O sea, hasta la otra semana se podría presentar, pero ya entra tarde y pues la calificación va a ser menor. Lo ideal es que la presenten de aquí al domingo. ¿Cómo van a hacer esta presentación? Entonces ya les voy a decir en qué vamos a hacer énfasis. Esta pues debe estar subida en formato PDF. Lo más adecuado es que lo pasen a ese formato porque generalmente cuando lo suben en PowerPoint, a veces crea un conflicto con Windows y yo no lo puedo visualizar. Entonces yo les respondo que no lo pueden ver, les pongo un 0, ustedes se demoran en verlo, llega la entrega tarde y pues empezamos a tener problemas. Entonces lo ideal es el formato PDF, que es el que menos pesa y el que menos conflicto genera. Van a tenerlo pues debidamente marcado con su nombre, ficha y programa. Y entonces, ¿qué es lo que van a desarrollar en esa presentación? Entonces vamos a decir cuáles son los impactos ambientales en mi contexto laboral. Entonces, alguien, chicos, me quiere contar ustedes dentro de lo que estudian más o menos en qué contexto laboral se van a desarrollar. O sea, por ejemplo, que me cuenten, no, yo voy a trabajar en una oficina haciendo X o Y tareas o voy a trabajar en un banco. ¿Quién me podría contar cómo se proyecta trabajando? Bueno, la verdad, profe, yo actualmente trabajo desde casa, trabajo para una empresa de call center, Sí. entonces ahí también manejan el tema de cartera, entonces tengo como ese lado, sí, quedarme a hacer prácticas con la empresa con la que estoy, o pues en su defecto sí me gustaría estar como en un banco y realizar las prácticas directamente en un banco, de pronto con la posibilidad de uno poder ingresar allí directamente. Bueno. ¿Qué es importante de lo que tú dices? ¿Qué necesitas? ¿Qué herramientas necesitas sí o sí para desarrollar tu trabajo? Pues primordial el computador y el internet. Exactamente. Entonces tú te vas a poner a analizar, bueno, yo como en mi trabajo necesito sí o sí el computador. Para que funcione el computador, ¿qué necesita? El internet. Internet y qué Y otra cosa. obviamente pues que esté como para ¿Qué las más? páginas, para todo. Electricidad. Electricidad. La Sí, luz. señor. Señor, muy bien. Entonces, el consumo de energía eléctrica va a tener unos impactos ambientales. Ustedes me van a contar por qué. ¿Listo? Entonces van a decir, bueno, yo en mi trabajo voy a generar unos impactos ambientales. ¿Por qué? Porque yo estoy utilizando todo el tiempo el computador y el computador consume energía eléctrica. Bueno, por otra parte, pues necesita internet y el internet genera unas ondas electromagnéticas que también pueden enfermar a la gente. Por otro lado, el computador, cuando se vuelve viejito, pues se convierte en un residuo y entonces eso, si no se dispone bien, genera unos residuos. Ahí yo ya les estoy soplando la tarea, la primera parte de la tarea. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Entonces, eso que yo les estoy diciendo, pues se van más allá. Digamos que yo utilizo papel. Puede que lo utilicen o que no. Ustedes son los que saben y los que me van a contar cómo pueden estar afectando al ambiente por su actividad. Me van a decir por qué, por ejemplo, el consumo de energía afecta al ambiente de forma negativa y después de que yo
ya sé por qué dentro de mi contexto laboral se afecta al ambiente y justifico por qué, entonces me van a decir qué puedo hacer para prevenir esos impactos. Entonces, supongamos que es otra actividad económica. Digamos que en mi empresa es una empresa, digamos que es un centro comercial donde va mucha gente. Entonces, si va mucha gente, consumen mucha agua. Entonces, yo digo, mi organización consume mucha agua y agotamiento del recurso hídrico, ¿cierto? Entonces, yo como estrategia para prevenir ese impacto ambiental, voy a cambiar los grifos y sanitarios por unos de menor consumo en la empresa para disminuir el desperdicio de agua. ¿Hasta ahí me entienden más o menos la actividad cómo va? Sí, claro, profe. También pueden ser los grifos ahorradores también. Bueno, pero este es un ejemplo para otra actividad, ¿no? Porque para lo que ustedes van a hacer, pues puede que de pronto el consumo de agua no afecte tanto. Digamos, en el caso de ustedes, afecta más el consumo de energía eléctrica, la generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces, ustedes ponen eso como impacto ambiental y aquí van a poner qué estrategias se pueden hacer para disminuir esos efectos. ¿Estamos claros hasta ahí? Si tienen dudas, Sí, claro. me dicen en cualquier momento. Listo. Después nos vamos sobre los peligros en mi contexto laboral. Resulta que todas las actividades que nosotros hacemos pueden llegar a afectar nuestra salud o pueden afectar nuestra seguridad. ¿Cuál es la diferencia entre salud y seguridad? Que la salud va enfocada hacia la generación de enfermedad, mientras que cuando hablamos de seguridad hace referencia a que se pueden generar accidentes. Entonces ustedes van a clasificar los peligros, ya ahorita les voy a explicar esa clasificación, qué peligros se pueden encontrar en el contexto laboral. Entonces ustedes dicen, no, que por ejemplo puedo tener un peligro biomecánico porque voy a permanecer todo el tiempo sentado. Entonces, si permanezco todo el tiempo sentado, pues me puede empezar a doler la espalda. Que utilizo mucho el mouse, entonces puedo empezar a sentir dolor aquí en mi muñeca, un síndrome del túnel carpiano, ¿cierto? Que, por ejemplo, hago poco ejercicio, entonces me puedo volver gordito. Todo eso son peligros para la salud. Peligros de seguridad, los que pueden producir accidente. Entonces, por ejemplo, que si yo tengo mucho desorden, pues me puedo enredar, por ejemplo, con los cables y caerme. Que si no tengo una silla en buen estado, pues también se puede romper y me puedo caer. Que si estoy manipulando mucho conexiones eléctricas, pues me pego un corrientazo. Ustedes se contextualizan qué puede pasar en su contexto laboral que pueda llegarles a generar enfermedad o accidente. Y entonces van a hablar aquí qué pueden hacer para prevenir enfermedades y qué pueden hacer para prevenir accidentes. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, que yo soy aseadora, supongamos. Ese es mi trabajo. Les estoy poniendo un ejemplo. Ustedes lo pasan a lo que ustedes van a hacer. Entonces, yo como soy aseadora, estoy expuesta a peligro químico por contacto con productos de limpieza. ¿Eso que me puede generar? Una enfermedad. Y también estoy expuesta a peligro locativo por superficies deslizantes. Entonces, ¿qué me puede generar? Una caída. Frente al peligro químico, ¿qué puedo hacer? Sustituir los productos de limpieza por unos menos tóxicos y hacer entrega de elementos de protección personal. Entonces ya con eso disminuyo esos efectos que tienen esos peligros en mi quehacer. Y frente a ese peligro de superficies deslizantes, entonces se puede poner señalización cuando se esté realizando limpieza de pisos y entregar zapatos antideslizantes para prevenir caídas. ¿Listo? Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, me va a salir un poquito de la presentación y vamos a hacer un resumen antes de que yo continúe. Bueno, entonces, por ejemplo, Miriam. Bueno, Miriam levantó la manito. Dime. Gracias, profe. ¿Esta presentación la hacemos de forma individual? Sí.
Las actividades son individuales. Gracias. ¿Listo? Bueno, Miriam, ya que levantaste la manito, estás ahí activa. ¿Cuántas evidencias hay que hacer esta semana? 2. Una es, Una es la evaluación y otra es la presentación que debemos hacer exactamente. ¿Listo? sobre los riesgos y las estrategias de prevención de los mismos. Exactamente. Recuerden, enfocados en su contexto laboral. Bueno, entonces ustedes no me hablen del Sí, señora. carpintero, del panadero, del conductor de taxi, no, porque ustedes, ¿en qué se van a desempeñar? ¿Qué es lo que están estudiando? En el ámbito financiero. En En el mi caso, ámbito, en una entidad financiera. ajá, no, y en el Cargos caso de todos, ¿no? ¿Cierto? Porque ustedes estudian microfinanzas, ¿es? Sí. Sí, Sí, señora. pero creo que hay también compañeros de otras fichas, ¿no? No, todos estudian lo mismo. En este caso, todos estudian lo mismo. Ah, qué pena. Sí. A veces sí están mezcladitos, pero no, hoy todos estudian lo mismo, entonces nos vamos a enfocar en eso, ¿vale? Listo, entonces muy bien. Eso es lo que tienen que hacer. Ahora voy a hablarles un poquito de los temas que van a tener en cuenta para presentar la evaluación y pues también esto les sirve para contextualizarse un poquito más, digamos que hablar un poquito más de forma técnica en el desarrollo de su presentación. Entonces, vamos a hablar primero de protección ambiental. Esta competencia tiene dos ámbitos, uno que es la parte ambiental y la otra que es de seguridad y salud en el trabajo. Están relacionados, pero son dos. Bueno, frente a protección ambiental, entonces vamos a tener en cuenta aquí algunos conceptos, los voy a pasar rapidito, pero es muy importante que estos los tengan en cuenta para la presentación de su evaluación. Entonces, ¿qué es el ambiente? Que es el primer concepto y el más amplio. Perdón. Dice que es un gran sistema dinámico y complejo conformado por elementos bióticos, o sea, todo lo que tiene vida, y abióticos, que es lo que no tiene vida, pero que es fundamental pues para que exista la vida como la conocemos. También por elementos inmateriales, pero realmente reales, tangibles e identificables. Aquí con esta siguiente diapositiva podemos ver un poco mejor lo que compone el ambiente. Nos dice que el ambiente está compuesto por un medio natural, que es lo que tiene vida y lo que no tiene vida. Entonces recuerden, lo que tiene vida, pues lo de los 5 reinos, ¿cierto? Entonces animales, plantas, hongos y los microorganismos, que son los del reino protista y los del reino monera. Todos ellos interactúan para lograr un equilibrio en el ambiente, pero ellos necesitan de unos factores abióticos, que es lo que no tiene vida, como por ejemplo el suelo, el aire, el agua, el clima. Entonces, si bien estos tienen vida, estos animalitos tienen vida, ellos necesitan del aire y del agua, que son elementos abióticos para poder vivir. Y por otra parte aparece el medio social, que el medio social también es conocido como el medio antrópico, que es donde entramos las personas. ¿Por qué? Porque nosotros nos relacionamos diferente con el ambiente. Entonces nosotros ya tenemos una parte económica, política, cultural, social, que nos hace diferentes de los animales. Entonces, nos dice que el medio social está conformado por el hombre, el cual es capaz de organizar actividades, transformarlas y aprovechándolas en los dos sistemas anteriores. Entonces, ya nosotros nos relacionamos diferente con el ambiente. Por ejemplo, el jaguar para conseguir su alimento, pues se va a cazar a otro animal, se lo come y con eso consigue el alimento. Pero, por ejemplo, nosotros como personas ya no cazamos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues habrá alguien que case, que mate y saque la carne, pero nosotros realizamos otras actividades, que en este caso es trabajar para obtener dinero y obtener esos productos y servicios. Entonces, este medio social es exclusivo de las personas, por eso también se llama antrópico. Por otro lado, aparece el concepto de ecosistema.
nos dice que es un conjunto de seres vivos, elementos físicos, y las interacciones que se establecen entre ellos, intercambios de materia, energía y transformación. También se dice que es el conjunto de seres vivos y sus interacciones. Eso es un ecosistema. Entonces, ¿cómo se relacionan los seres vivos con los factores abióticos y con otros seres vivos? Entonces, aquí nos aparece, por ejemplo, lo de las cadenas alimenticias o cadenas tróficas. También nos aparecen relaciones como las de parasitismo, mutualismo, todas las relaciones que se pueden llevar a cabo entre los seres vivos. Por otro lado, nos aparece el concepto de biodiversidad. Entonces nos dice que es la variabilidad de organismos en cualquier fuente, incluidos entre otros los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas. Se refiere a la riqueza de las especies. Aquí, por ejemplo, en Colombia tenemos una riqueza en biodiversidad. ¿Por qué? Porque hay gran cantidad de animales y plantas. O sea, no hay una sola especie, sino que hay muchísimas. Y vamos a ver dos conceptos importantísimos que son el concepto de aspecto ambiental y el de impacto ambiental. Nos dice que el concepto de aspecto ambiental son los elementos de actividades, productos o servicios de una organización que pueden interactuar con el medio ambiente. También está relacionado todo lo que usamos, hacemos o generamos. Puede afectar de manera positiva o negativa al ambiente. Aquí nos muestra la imagen que un aspecto ambiental puede ser, por ejemplo, la generación de emisiones o de gases contaminantes. Eso es el aspecto. Y el impacto ambiental es la consecuencia, que nos dice que es cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o benéfico, como resultado parcial o total de las actividades, productos o servicios de la organización. Entonces, supongamos que esta empresa hace alimentos. Supongamos que hace aceite vegetal. Como el aceite vegetal hay que cocinarlo, genera unos gases y unos olores. Todo esto sale al aire y va a generar un impacto. De acuerdo a la imagen, ¿qué impacto puede llegar a generar en esta persona esta generación de gases contaminantes? ¿Problemas respiratorios? Exactamente, enfermedad respiratoria. Entonces, esta imagen es mucho más fácil de entender que el concepto anterior. Entonces, aquí nos muestra que el aspecto ambiental es el resultado de cualquier relación con el ambiente. Entonces, por ejemplo, la generación de emisiones, el consumo de agua y energía, los vertimientos que son los contaminantes que van al agua. Y esto va a generar una consecuencia o un impacto. Entonces, las emisiones contaminan el aire. El consumo de agua y energía agotan los recursos naturales. Y los vertimientos generan contaminación del agua. Entonces, esto es lo que a mí me gustaría que ustedes relacionen dentro de su presentación. Cómo dentro de lo que ustedes van a desarrollar en su trabajo, proyectándonos como trabajadores ya, puedo afectar al ambiente. Entonces, consumo agua, consumo energía, consumo metales, ¿sí? Genero residuos de papel. Entonces, todo eso, ¿qué es lo que hace su empresa o su quehacer y qué impactos va a generar en el ambiente? ¿Listo? Y a partir de eso, pues, ¿qué solución se puede dar? Bueno. Luego nos habla de un concepto importante, eso le sale en la evaluación, que es la huella ecológica. Entonces, en la actualidad, pues se habla de las huellas. No sé si han oído hablar de la huella de carbono, que tiene que ver con la cantidad de emisiones contaminantes que uno genera. También nos habla de la huella hídrica, que tiene que ver con cuánta agua se consume. Y la huella ecológica tiene que ver con las transformaciones de los seres humanos en la naturaleza. Tiene que ver mucho con la cantidad de residuos que nosotros generamos como persona, digamos que en el transcurso de nuestra vida. Bueno, entonces en general es un indicador a nivel global que mide el impacto de las actividades que desarrollamos
y la porción de tierra necesario para la vida del ser humano. Y hasta aquí la parte de seguridad, perdón, la parte ambiental. Ahora vamos a hablar de seguridad y salud en el trabajo. Entonces también les voy a hablar como de los conceptos principales que tienen que tener en cuenta para el desarrollo de su evaluación. Entonces nos dice que la seguridad y salud en el trabajo es una disciplina de la prevención de lesiones y enfermedades causadas por condiciones del trabajo. Dentro de esto vamos a tener unos conceptos importantes como lo son el incidente de trabajo. Entonces, el incidente de trabajo es un suceso acaecido en el curso de trabajo que tuvo potencial de ser accidente. La forma más fácil de entender el concepto de incidente de trabajo es un casi accidente. Bueno, aquí el señor está mostrando que va caminando y se enreda con esta manguera. Casi se cae, pero no se cayó. ¿Por qué creen que es importante tener en cuenta un incidente de trabajo y reportarlo? Porque nos va a ayudar a prevenir un accidente futuro. Exactamente. ¿Por qué? Porque así como él se salvó de caerse, puede que si no lo recoge, si no recoge esta manguera, la próxima vez se le olvide y ahí sí se caiga, ¿cierto? O otra persona que vaya pasando no lo vea y se caiga. Entonces es una forma de prevenir. Muy bien. Mientras que el accidente de trabajo ya es cuando se materializa. Entonces nos dice que el accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y que produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, psiquiátrica, invalidez o la muerte. ¿Cuál es la diferencia entre un accidente y una enfermedad? ¿Qué pueden decir ustedes, chicos? Así dentro de sus conocimientos, dentro de lo que ustedes pueden concebir. Un accidente es un suceso que pasa en cualquier momento, puede pasarle a cualquiera. Y una enfermedad se puede ir desarrollando con el tiempo, por posturas repetitivas, por sucesos o por lo menos las secretarias que manejan siempre como están manejando siempre las manos, las modistas, los que trabajan también en el área de microfinanzas también manejan mucho lo que es el computador, el mouse, entonces suele estar el túnel carpiano, artrosis de las manos. Entonces la enfermedad se va desarrollando con el tiempo. El accidente puede pasarle a cualquiera en cualquier momento. Está muy bien. Bueno, la enfermedad también le puede pasar a cualquiera. ¿Listo? Dependiendo del contexto. Pero sí, ahí está lo importante, que el accidente es un suceso repentino. Entonces yo en este momento estoy perfecta de salud, o sea, me siento muy bien de salud. Puedo decir que estoy sana. Pero supongamos que mi silla se dañó y entonces yo hice un movimiento y ¡pum! Que se cayó y me caí. Entonces, repentinamente pasé de estar bien de salud a estar en una mala condición. Nos dice que puede sobrevenir por causa o con ocasión del trabajo. Por causa del trabajo es porque está directamente relacionado con lo que hago. Entonces, por ejemplo, este señor podríamos decir que es con causa del trabajo porque él es obrero, maneja este martillo y entonces se le soltó y se cayó sobre su pie. Eso fue con causa. ¿Por qué? Porque él tiene que utilizar esta herramienta. Pero con ocasión es que no está directamente ligado con su trabajo, sino que pasó porque él estaba ahí trabajando. Entonces, digamos, aquí se ve como una manchita de aceite que de pronto él no la generó otro compañero de trabajo, pero él tenía que pasar por ahí. Y al pasar por ahí se cayó. Bueno, entonces es la diferencia entre causa y ocasión. Otro ejemplo de causa. Entonces, supongamos que yo manejo una máquina de coser. Entonces, al manejar la máquina de coser, metí el dedo y me dejé coger con la aguja. Eso fue con causa del trabajo. Bueno, porque está directamente ligado con lo que yo hago. Con ocasión es que, por ejemplo, estoy aquí sentada manejando mi máquina de coser
y aquí al lado estaban soldando, se explotó un tanque y hubo una explosión y yo resulté afectada. No tiene que ver con mi quehacer, pero yo resulté afectada. ¿Por qué? Porque yo estaba trabajando, ¿sí? Yo estaba en ese lugar. ¿Por qué? Porque estaba trabajando. ¿Entienden la diferencia entre causa y ocasión? Sí, señora. Ok, listo. Profesor, no. ¿No? Bueno, No, con profe, no causa entendí. causa es que va directamente ligado con lo que uno hace. ¿Listo? Entonces, vuelvo con el ejemplo de la máquina de coser. Entonces, yo me pinché el dedo con la aguja. ¿Por qué? Porque yo manejo la máquina de coser. Es directamente ligado con lo que hago. Pero en otro caso sufrí un accidente por una explosión. Entonces, aquí en la oficina de al lado se explotó un tanque de gas. ¿Sí? Estaban soldando, dejaron calentar el tanque y eso explotó. No está directamente ligado con lo que yo hago, o sea, yo no manejo los tanques de gas, yo no hago soldadura, pero eso explotó y yo resulté afectada. Entonces, eso es con ocasión. ¿Listo? Me afectó, ¿por qué? Porque yo estaba en ese lugar, pero no está directamente ligado con lo que yo hago. Ahora sí, más o menos. Sí, señora, ya entendí. Listo. Bueno, todos los accidentes de trabajo tienen detrás un acto o una condición insegura. Entonces, estos actos y condiciones inseguras también son conocidos como actos subestándar y condiciones subestándar. ¿Qué es un acto subestándar o un acto inseguro? Son las omisiones cometidas por las personas. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, que el señor está fumando en un área donde hay productos inflamables. Eso es un acto inseguro porque está favoreciendo que se genere un accidente. Este señor cometió un acto inseguro. ¿Por qué? Porque está chateando mientras está conduciendo. Entonces, eso hace que se aumente la probabilidad del accidente. Y aquí, por ejemplo, están cometiendo un acto inseguro porque utilizan esta escalera sin un punto de apoyo. Entonces, favorece la ocurrencia de un accidente. ¿Por qué? Porque las personas omiten normas de seguridad. Mientras que las condiciones inseguras son las situaciones que se presentan en el lugar de trabajo y que se caracterizan por la presencia de riesgos no controlados. Entonces, por ejemplo, un lugar muy desordenado es una condición insegura. Un piso resbaloso es una condición insegura. Todo eso favorece la ocurrencia de un accidente. Cuando hablamos de actos y condiciones inseguras, pues hablamos de peligros. Aquí está el otro concepto, que es el de enfermedad laboral. Entonces, como nos lo decía la compañera, la enfermedad laboral requiere un tiempo. Cualquier enfermedad requiere un tiempo. O sea, a diferencia del accidente en el que yo estoy perfecta y de un momento a otro cambia mi estado de salud, la enfermedad tiene un tiempo de incubación. O sea, hay enfermedades que son agudas, que son las que se producen en corto tiempo, y hay enfermedades crónicas, que son las que se producen en largo tiempo. Un ejemplo de una enfermedad aguda es, por ejemplo, una gripa. Entonces, digamos que mi compañero de trabajo llega con una gripa así horrible, con moquitos, lágrimas, ¿sí? Estornuda. Por más gripa que él tenga, a mí no me va a dar gripa inmediatamente apenas se me acerque, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo más o menos se demora en prenderse una gripa? 2 días más o menos. Sí, por ahí 2 días, ¿cierto? Entonces, eso se llama tiempo de incubación y eso hace diferencia entre la enfermedad y el accidente. ¿Listo? Un accidente es de una, mientras que la enfermedad no. Y hay enfermedades que pueden tardar meses, años en manifestarse. Y esas son las enfermedades crónicas, que son generalmente las que son más graves y por las que nosotros tenemos que hablar de este tema. ¿Por qué? Porque resulta que las enfermedades crónicas, generalmente la gente piensa, no, yo no me voy a enfermar. Entonces, digamos nosotros
tanto ustedes como yo, utilizamos mucho el computador y entonces movemos mucho la manito con el mouse, hacemos mucho movimiento repetitivo y, digamos, nos dicen, oiga, haga pausas activas, haga estiramientos y yo, ay, no, eso no sirve para nada, yo no me voy a enfermar. ¿Por qué? Porque a mí la enfermedad no se me presenta en corto tiempo, sino que eso se va acumulando, se va acumulando. Y generalmente las enfermedades crónicas, pues son más difíciles de reversar que una enfermedad aguda. Bueno, Profe, por eso es que, por ejemplo, en las empresas, siempre que a usted lo contratan, le mandan a hacer exámenes antes y después de que usted abandone la empresa, ¿cierto? sí, claro, para conocer su estado de salud. Antes es para saber si usted es apto para desarrollar la actividad para la que fue contratado. Durante, para ver si su actividad laboral está afectando su estado de salud. Y después es para mirar cómo lo entregan a usted después de haber realizado una labor por X tiempo. Eso está dentro de la normatividad. Si ustedes revisan su material de apoyo, pues ahí está todo eso. Lo que pasa es que yo aquí les hago como un barrido rápido, porque esto es pues como lo más importante para tener en cuenta en la actividad. ¿Listo? Gracias. Ujú. Bueno, y entonces hablamos de los peligros. Entonces, los peligros son los que se deben controlar dentro del lugar de trabajo para prevenir accidentes y enfermedades. El peligro se conoce como la fuente, situación o acto que puede causar afectación negativa en la salud de los trabajadores en equipos de trabajo o instalaciones de la empresa. ¿Qué puede ser un peligro? Un cable en mal estado. ¿Por qué? Porque pues puede llegar a generar un incendio. Un piso liso, porque puede llegar a generar una caída. Defecto en la fabricación de una máquina, también puede llegar a generar accidentes. Y desprendimiento de gases y vapores. Entonces, todo eso pues, puede llegar a afectar la salud y la seguridad del trabajador, es decir, que puede producir accidente o enfermedad. Los peligros se clasifican en dos grandes grupos. Si ustedes quieren que yo les califique esa actividad súper bien, súper perfecta, tengan en cuenta esta clasificación. Entonces, los peligros se clasifican en peligros higiénicos, que son los que pueden producir enfermedad, y peligros de seguridad, que son los que generan accidente. Entonces, primero les voy a hablar de los peligros higiénicos, que son el peligro biológico, químico, físico, biomecánico y psicosocial. Bueno, entonces el primero es el peligro biológico. Exposición frente a agentes patógenos como lo son virus, bacterias, hongos, riquecias, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos o excrementos. Puede ser transmitido por la piel, por las mucosas, sistema digestivo, respiratorio y generar enfermedades laborales. ¿Quiénes están muy expuestos al peligro higiénico biológico? Los agricultores, los médicos y todos los trabajadores de la salud, las personas que trabajan en servicios generales y también en servicios de aseo, digamos, las personas que recogen los residuos, veterinarios también, ¿listo? Sin embargo, no es un peligro exclusivo de estos sectores económicos. Ustedes estarán expuestos a un peligro biológico, por ejemplo, si trabajan en un banco, ¿están expuestos a peligro biológico? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque se va a tener relación con los clientes. No se sabe si puede ser transmisor de un virus, un hongo, una bacteria que nos pueda generar contaminación y desarrollar enfermedad. Exactamente. Entonces, primero porque tienen atención al público, ¿cierto? Y lo que les decía, si llega alguien con gripa y usted no tiene ninguna barrera ni nada, pues se le puede pegar, ¿cierto? Y otra cosa, ustedes van a manejar dinero. ¿El dinero es limpio? Los No. billetes, las monedas, La mayor fuente de contaminación. muy sucio, ¿cierto? Entonces, ahí están expuestos a peligro biológico. Ese es un ejemplo. Peligro químico. Entonces, cuando tenemos contacto
con cualquier sustancia química que esté en estado sólido, líquido o gaseoso. ¿Quiénes están muy expuestos al peligro químico? Pues digamos los analistas de laboratorio, los químicos, ¿cierto? También los trabajadores de servicios generales por el uso de productos de aseo, en la agricultura por el uso de agroquímicos, entonces también. Pero en otros sectores económicos también. Entonces, por ejemplo, hasta en el mismo banco muchas veces utilizan unas tintas para verificar, digamos, si los cheques son falsos o no, ¿cierto? Son sustancias químicas, usted puede que tenga una reacción alérgica. Hay personas que sufren de dermatitis y pueden llegar a sufrir una reacción alérgica por eso. Entonces, es un ejemplo también de exposición a productos químicos, a peligro químico. Peligro físico. El peligro físico es el más extenso, entonces tiene más variaciones. Peligro físico es por el contacto con alguna forma de energía, como por ejemplo el ruido, la iluminación cuando es deficiente o en exceso. Ustedes se han dado cuenta que cuando tengo deficiencia de luz, pues obviamente tengo que esforzar mucho los ojos. Cuando hay exceso también me molesta. Entonces, eso puede ser un peligro en el lugar de trabajo. La vibración, que generalmente, pues digamos que los trabajadores administrativos no estamos muy expuestos a este tipo de peligro. Más que todo están expuestos son quienes manejan máquinas y herramientas. Temperaturas extremas por calor y frío, personas, por ejemplo, que trabajan en restaurantes, en fundiciones, también por frío, pues digamos, las personas que trabajan en frigoríficos, ¿sí? Pero aquí también entra una parte que es el disconfort térmico, que es cuando hace mucho calor o mucho frío y yo no me puedo concentrar en las labores que realizo. Está la presión atmosférica normal y ajustada, que entonces la presión atmosférica pues es la fuerza que ejerce el aire sobre nuestro cuerpo. Quienes están muy afectados por los cambios de presión, los mineros, por ejemplo, porque están muy abajo de la tierra, y también pues los auxiliares de vuelo y los pilotos, porque tienen que estar muy alto, entonces esos cambios de presión pues van a afectar su cuerpo. Y están las radiaciones ionizantes y las radiaciones no ionizantes. Ojo con confundir esto. Entonces, radiaciones ionizantes son los rayos X, gamma, beta y alfa. Generalmente, ¿quiénes están expuestos a este tipo de radiación? De acuerdo al dibujito, ¿quiénes? Los que trabajan en Los clínicas de técnicos rayos X. de rayos X. Sí. Ujú. Mientras que a la radiación no ionizante, ¿quién puede estar expuesto a radiación no ionizante? Los Los soldadores. soldadores Los de que soldadura. trabajan en el área de cerrajería. Fundición de metal, ¿no? ¿Ustedes qué creen? ¿Será que yo en este momento estoy expuesta a radiación no ionizante? Sí, por el Sí, señora. infrarrojo de la pantalla. Por la luz ultravioleta. Por esos rayos, sí. Infrarrojo también por el calor que generan las herramientas, ¿cierto? Entonces, las radiaciones del internet, todo eso es radiación no ionizante y también puede afectar nuestra salud. Bueno, los estudios sobre la radiación no ionizante, digamos que no son muy concluyentes, pero se sabe que sí tienen efectos sobre nuestra salud, por ejemplo, sobre los ciclos de sueño. Por eso, pues digamos que a nivel general nos recomiendan que, bueno, si yo trabajo todo el día frente al computador y estoy expuesta a las radiaciones de internet, pues por lo menos cuando duerma, no me lleve el celular para mi casa, para mi cama, ¿sí? No duerma con el celular porque sigo recibiendo radiación. Digamos, desconectar el televisor y todo eso, pues es muy bueno porque se disminuyen todos esos campos electromagnéticos que son ondas que todo el tiempo están afectando nuestro cuerpo. Listo, peligro psicosocial. El peligro psicosocial tiene que ver pues con toda la parte psicológica del trabajador.
por ejemplo, la gestión organizacional, que tiene que ver con el estilo de mando, con el pago, el tipo de contratación. Características de la organización de trabajo, cómo nos comunicamos, qué tecnología tenemos dentro de nuestro lugar de trabajo. ¿Sí? No es lo mismo que, digamos, yo tenga un computador que funcione súper bien, que tenga un buen internet, porque eso hace que mi trabajo fluya, a tener pues un computador viejito, que el internet no sirva. Entonces eso puede afectar mi salud mental, ¿sí? Porque yo no puedo ser igual de productivo. Características del grupo social de trabajo, entonces tiene que ver como con las relaciones que tengo con mis compañeros de trabajo, si me siento contento en el lugar donde trabajo, la carga mental, las demandas emocionales y las jornadas de trabajo. ¿Ustedes estarán expuestos a peligro psicosocial? Sí, claro. Bueno, el peligro psicosocial es un peligro que es común para absolutamente todas las labores. Lo que pasa es que puede darse en diferentes formas. Entonces, puede que ustedes, digamos, al principio me decían que pueden hacer teletrabajo. Yo, por ejemplo, como teletrabajadora, puedo afectarme de manera psicosocial porque todo el tiempo estoy encerrada en la casa, ¿sí? Todo el tiempo estoy frente a un computador y, digamos, estoy aburrida porque no tengo ni siquiera con quién hablar para que me cuente un chiste, ¿sí? Entonces, eso puede afectarme a mí de manera psicológica. ¿Cómo puede que otra persona, por ejemplo, trabaje atendiendo a clientes? Entonces, todo el tiempo tiene que recibir personas, diferentes humores y eso también puede estresarlo. Entonces, la variabilidad del peligro psicosocial es muchísima y tiene que ver con todo lo que puede afectar de manera psicológica al trabajador. Entonces, aquí la idea es que ustedes me digan cómo ustedes pueden afectarse de manera psicosocial. Los peligros biomecánicos pues hacen referencia a todo lo que es el uso de nuestro cuerpo, entonces las posturas, la manipulación manual de cargas, el esfuerzo, los movimientos que realizamos. Todo esto entonces también está presente en absolutamente todas las actividades laborales. Entonces ustedes, por ejemplo, desde el peligro biomecánico, ¿cómo pueden verse afectados? La postura, por el tiempo que vamos a estar en la silla. Y movimiento repetitivo de las manos. Ajá, exactamente. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, para el caso de ustedes, no afecta tanto la manipulación manual de cargas ni el esfuerzo, porque ustedes pues son trabajadores administrativos, van a permanecer mucho tiempo sentaditos, ¿cierto? Pero estar mucho tiempo en la misma posición pues puede afectarnos. Entonces, ahí es donde ustedes van a hacer énfasis como qué se puede llegar a producir por estar todo el tiempo en la misma posición, todo el tiempo sentado, y por realizar movimientos repetitivos. Y vamos con los peligros de condiciones de seguridad, que son los que producen ¿qué? Me devuelvo. Peligros higiénicos, los que producen ¿qué? Enfermedad. Acuérdense, peligros higiénicos, los que producen enfermedad. Peligros de seguridad, los que generan accidente. Ustedes pues están menos expuestos a los peligros de seguridad, están más expuestos a peligros higiénicos por sus condiciones laborales. Pero bueno, aquí vamos a hacer un barrido de lo que son los peligros de condiciones de seguridad. Entonces está el peligro eléctrico por contacto con alta y baja tensión y estática. Bueno, puede que ustedes tengan peligro eléctrico, digamos, si tienen una toma eléctrica sobrecargada. Eso puede llegar a generar ahí una electrocución chiquita, ¿no? Peligro mecánico por elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos. Entonces, por ejemplo, un peligro mecánico, si uno le mete la mano a esa máquina que cuenta billetes, pues de pronto le puede machucar un dedo. No sé, se me ocurre. Peligro mecánico, que usted esté cosiendo un papel o quitándole el gancho y se corte con eso. Esos son peligros mecánicos.
pero pues en realidad para nuestro caso son peligros moderados por el tipo de máquinas que se manejan. Mientras que en otros sectores pues sí pueden resultar muy graves. Por ejemplo, para un carpintero pues puede resultar muy grave porque se puede, por ejemplo, amputar una mano, un dedo. El peligro locativo pues hace referencia a todo lo que es el almacenamiento, superficies de trabajo, condiciones de orden y aseo y caídas de objetos. Entonces, el peligro locativo, pues digamos que en nuestro caso, cuando somos trabajadores administrativos, tiene que ver mucho con lo que es condiciones de orden y aseo. Si yo soy desordenado en mi lugar de trabajo, puedo generar accidentes. Entonces, digamos que esté comiendo en mi lugar de trabajo, eso puede llegar a que algo se caiga sobre el equipo eléctrico, puede generar un accidente. Que usted tenga mucho reguero de cables, pues se enreda y se puede caer con eso. A eso hace referencia el peligro locativo. Los peligros públicos, entonces, tiene que ver mucho con lo que son los robos, los atracos, los asaltos, atentados y desorden público. El peligro público está muy presente en lugares donde se maneja dinero, entonces en donde hay mucha exposición a peligro público. Los bancos, Ejemplos. Ajá. Y las entidades comerciales, ¿no? Entonces, comerciales, un tiendas. supermercado, tiendas, cualquier cosa donde manejen dinero, pues ahí está muy presente el peligro público. Están los accidentes de tránsito, pues que están muy expuestos los trabajadores que tienen que salir a la calle, ya sea como peatón o, digamos, quienes manejan algún tipo de vehículo, si una moto o un carro. El peligro tecnológico, entonces, que son explosiones, fugas, derrames o incendios. Trabajo en alturas, que son trabajos que se realizan a más de 1.5 metros, espacios confinados y, es que yo no sé por qué me sale esto, no. Y fenómenos naturales. Entonces, fenómenos naturales, absolutamente todos estamos expuestos a esto, ¿sí? No sabemos cuándo va a ocurrir un sismo, una lluvia torrencial. Bueno, entonces, esto es otro peligro de condición de seguridad. Medidas de intervención. Ya con esto termino. Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir, digamos, los efectos de estos peligros? Entonces, podemos aplicar medidas de intervención como la eliminación. ¿Qué es eliminar? Modificar un diseño para eliminar el peligro. Entonces, por ejemplo, este señor tenía aquí un peligro biomecánico por manipulación manual de cargas. Le eliminamos ese peligro poniéndole una herramienta para que ya no tenga que hacer levantamiento manual de cargas. ¿Listo? Se eliminó el peligro. Pero no siempre se puede eliminar el peligro, entonces vamos con otras medidas de intervención, como por ejemplo la sustitución. Entonces, sustitución. Sustituir un material por uno menos peligroso o reducir la energía del sistema. Entonces, digamos que yo utilizo un pegante que es muy tóxico. Supongamos que en mi empresa se hacen zapatos y para pegar las suelas, pues necesito pegante. Este pegante utiliza un solvente orgánico que es pues muy tóxico. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a cambiar por un pegante que es en base de agua. Entonces, eso hace que sea menos peligroso para mi salud. En este ejemplo, por ejemplo, yo no puedo eliminar el uso de pegante. ¿Por qué? Porque lo necesito para pegar las suelas. Entonces, ¿qué hice? Lo cambié por uno menos peligroso. Están los controles de ingeniería, que son los controles que se hacen en el medio, en el lugar de trabajo, para disminuir el contacto con ese peligro. Entonces, supongamos que yo estoy expuesta a sustancias químicas. ¿Qué puedo hacer? Puedo poner una cabina para la extracción de gases y vapores. O usar Puedo, mascarilla si va a hacer trabajo manual de pronto que vaya a inhalar alguno de estos bueno, químicos. pero
En este caso, eso no es una medida de ingeniería, eso es un elemento de protección personal, el uso de mascarillas. Bueno, los controles de ingeniería es cuando se instala algo en el medio o en el lugar de trabajo para disminuir el efecto del peligro. Entonces, como les decía, si yo estoy expuesto a sustancias químicas peligrosas, puede ser un extractor de gases y vapores. Eso es una medida de ingeniería. Si estoy expuesto a ruido, entonces pueden ponerme una cabina insonorizadora para no estar expuesto al ruido del medio. Vienen los controles administrativos que tienen que ver con todo lo que es señalización, advertencias, procedimientos de seguridad y capacitación del personal. Y como última medida están los elementos de protección personal. Los elementos de protección personal no aplican tampoco para todos los peligros. Entonces, por ejemplo, un peligro biomecánico y un peligro psicosocial no se pueden controlar con elementos de protección personal, sino que se tienen que utilizar otras medidas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo estoy expuesta a un peligro psicosocial porque manejo mucho público y eso me estresa. Entonces, digamos que una medida puede ser que me hagan una capacitación sobre atención al cliente. Eso puede ser una medida de intervención. ¿Sí? Digamos que llegue un cliente grosero y yo aprenda a cómo manejarlo. ¿Listo? Estos son los tipos de medidas de intervención. Chicos, y con esto termino, pues, el tema de hoy. Eso es lo que ustedes, pues, digamos, en resumen, tienen que tener en cuenta para desarrollar su evaluación y la primera actividad, que es esa presentación sobre qué estrategias vamos a tener para prevenir accidentes, enfermedades e impactos ambientales en nuestro lugar de trabajo. ¿Listo, chicos? ¿Tienen dudas? Profe, Una pregunta. Ya. Listo, ya la estoy viendo. A ver. Juliet. Profe, mi pregunta es si el PDF tiene límite de hojas o puede ser las que uno considere adecuadas. Lo ideal es que sea de 10 a... No, de 5 a 10 diapositivas. Ah, bueno, gracias. ¿Listo? Tampoco se extiendan tanto. Listo. ¿Quién más? Veo una manito de Murillo. Pues, bueno, soy yo, pero no es Murillo. Luis Pérez, profe, una pregunta. Sino que pues yo salí del trabajo y quisiera que si por favor, si es muy amable, me enseñara la ruta para llegar al material. Claro que sí. Permíteme un momento. Entonces, mira, tú te metes aquí, contenido del curso. ¿Sí estás viendo? Sí. Después, proyecto, módulo 2, material de formación. ¿Listo? Ahí es para que pues leas y demás. Muchísimas gracias. Ajá. Y ahí, entonces también vas a encontrar la guía de aprendizaje 3. Y en la guía de aprendizaje 3 están la evidencia de cuestionario que terminan AA1. ¿Listo? Ok. Y la otra Pero, que es la AA2. Muchísimas Señora. gracias. profe, una pregunta. ¿Esta clase va a quedar grabada como las demás clases? Sí, mañana la subo. Ah, bueno, sí, señora, muchas gracias. ¿Listo? Yo les pongo un anuncio y les subo el PowerPoint que les estaba presentando y les subo la grabación. Mañana ya está disponible. Dime, Gloria. Gloria, ¿tienes la manito levantada? Bueno, ¿quién más tiene dudas? Joana. Buenas noches, profe. Una pregunta. ¿Estas sesiones van a ser los lunes a esta hora o va a haber algún cambio en el horario? No, los lunes a esta hora. Sí, señora. Gracias, profe. Listo.
Tenemos 3 sesiones, ¿no? Esta es la primera y pues 2 más para las otras 2 actividades. ¿Alguien más? Profe, una pregunta, ¿la evaluación la presentamos en cualquier momento? Sí, la idea es que la presenten de aquí al domingo. Ok, gracias. Bueno, y la presentan hasta que la pasen. Ah, ok, o sea, no hay límite para presentarla, o sea, las veces que uno quiera, ¿sí? Creo que tiene 3 intentos, pero pues si ustedes miran bien la presentación que les hice hoy, no creo que utilicen los 3 intentos. Les va bien. Joana, ¿necesitas la palabra atrás? No, Si profe, qué bájala. pena, no había bajado la mano. Bájala, por favor. ¿Alguien más tiene dudas? ¿No? Bueno, chicos, si no tienen ninguna duda por el momento, dime. Una preguntita, lo que pasa es que no pude ver cómo para ingresar al material, porfa. ¿Será que me puedes volver a explicar, si es tan amable? Claro que sí. Aquí está la ruta. Entonces, contenido del curso. Proyecto. Módulo 2. Guía de aprendizaje 3. Vale, muchas gracias. Esa es la ruta. Entonces, recuerden, pues la idea es que tenga mínimo 5 diapositivas y pues máximo 10, que sean muy puntuales, ojalá que utilicen lenguaje técnico, tengan en cuenta pues la presentación como la clasificación de los peligros y consulten, realicen una consulta sobre esos aspectos ambientales y las medidas de control, al igual que peligros. ¿Alguien más? ¿Dudas? Paola. Profe, buenas noches. Disculpe, ¿no va a tomar asistencia? No, señora, no tomo asistencia. Ya con la grabación es suficiente. Ok, listo, muchas gracias. Sí. Daniela. Profe, qué pena, es que yo entré un poquito tarde a la clase. Profe, ¿esta actividad es en grupo? No, las actividades de esta competencia son individuales. Ah, bueno, gracias. Listo. Bueno, chicos, si no tienen dudas, se pueden ir desconectando. Entonces nos vemos el próximo lunes a la misma hora. Yo les pongo igual el anuncio esta semana. Bueno, recuerden que mañana tienen disponible la grabación y la presentación en la plataforma, ¿vale? ¿A partir de qué horario está Sí, disponible la señora, grabación? muchas gracias. Gracias, muy ¿A amable. qué horario? Yo creo que por ahí a las 9 de la mañana ya lo pueden revisar. Ok, muchas gracias. ¿Listo? Pues yo trato de hacerlo hoy, pero no les aseguro eso. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, chicos, que tengan Hasta un luego, feliz profe. día, una feliz semana, que les vaya bien. Gracias, profe. Bueno, Buenas el noches. jueves, ay, se me olvidó, el jueves yo tengo atención sincrónica por si tienen dudas. Bueno, activo un chat, ahí ustedes miran en mi perfil y ahí está la dirección por si les surge alguna duda el jueves, ¿vale? Gracias. Bueno. Que la que nos tiene trabajando en grupo es la propia de tu clase, la misión.